La verdadera desdicha, la aflicción última, es particular, no difusa. Demos gracias a Dios misericordioso de que los horrorosos extremos de agonía los sufra el hombre individualmente y nunca en masa. Ser enterrado vivo es el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Los límites que separan la vida de la muerte son borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida y, sin embargo, ese cese no es más que una suspensión. Hay pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto período, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. Tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y del vulgo que prueba que ocurre un gran número de estos entierros. En el año 1810, tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era la señorita Victoria Lafourcade, de ilustre familia. Entre sus numerosos pretendientes se contaba Julian Bossuet, un pobre literato de París. Su talento y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, quien, al parecer, se había enamorado realmente de él, pero el orgullo de la casta la llevó por fin a rechazarlo y a casarse con un tal Renel, banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a golpearla. Tras unos años desdichados, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado y aún inflamado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado Julian Bossuet viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos. Bossuet llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió y, cuando iba a cortar los cabellos, se detuvo ante los ojos de la amada, que se abrieron. La dama había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido del todo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que equivocadamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Ella revivió y reconoció a su Salvador. Permaneció con él hasta que lentamente recobró la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo y lo entregó a Bossuet. La dama no volvió junto a su marido, sino que, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro, Renel reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó la reclamación y el tribunal la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias y el largo período transcurrido habían abolido legalmente la autoridad del marido. Casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio sin que aparecieran esqueletos en posturas que sugieren la más espantosa de las sospechas. La sospecha es espantosa, pero es más espantoso el destino. Puede afirmarse que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental
como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se hiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad, estas consideraciones llevan el corazón aún palpitante a un grado de espantoso e insoportable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. Lo que contaré ahora es mi conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí ataques de ese extraño trastorno que los médicos han decidido llamar catalepsia, a falta de un nombre que mejor lo defina. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones e incluso el diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo misteriosas, su carácter evidente y manifiesto es bien conocido. Las variaciones parecen serlo de grado. A veces el paciente se queda un solo día o incluso un periodo más breve en una especie de exagerado letargo. Está inconsciente y extremadamente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan indicios de calor, una leve coloración persiste en el centro de las mejillas y, al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas e incluso meses, mientras el examen más minucioso no logra establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concibimos como muerte absoluta. Por regla general, lo salvan del entierro prematuro sus amigos, que saben que sufría anteriormente de catalepsia, pero, sobre todo, lo salva la ausencia de corrupción. El desdichado, cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente llevado vivo a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los textos médicos. A veces me hundía poco a poco en un estado de casi desmayo. Permanecía así, sin capacidad de moverme o de pensar, pero con una borrosa y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama. Pasada esta crisis, la enfermedad me devolvía el perfecto conocimiento. Otras veces el ataque era rápido, fulminante. Me sentía helado, con escalofríos y mareos, y me sentía postrado. Entonces, durante semanas, todo estaba vacío, negro, silencioso, y la nada se convertía en el universo. La total aniquilación no podía ser mayor. Despertaba, sin embargo, de estos últimos ataques lenta y gradualmente, en contra de lo repentino del acceso. Así como amanece el día para el mendigo que vaga por las calles en larga y desolada noche de invierno, sin amigos ni casa, así lenta, cansada, alegre volvía a mí la luz del alma. Aparte de esta tendencia al síncope, mi salud general parecía buena, y no hubiera podido percibir que sufría esta enfermedad, a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse provocada por ella. Al despertarme, nunca podía recobrar enseguida el uso completo de mis facultades, y permanecía durante largo rato en un estado de azoramiento y perplejidad, ya que las facultades mentales se encontraban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se volvió macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios.
Me perdí en meditaciones sobre la muerte y la idea del entierro prematuro se apoderaba de mi mente. El espeluznante peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Cuando las tétricas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces yo temblaba como las trémulas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no aguantaba la vigilia, me sumía en una lucha que al fin me llevaba al sueño, pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba. Cuando por fin me hundía en el sueño, lo hacía solo para caer de inmediato en un mundo de fantasmas sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras la única y sepulcral idea. De las innumerables imágenes melancólicas que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en un trance cataléptico de más duración y profundidad que lo normal. De repente, una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído: «Levántate». Me incorporé. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No había recordado ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en que me encontraba. Mientras seguía inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos, la fría mano me agarró con fuerza por la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz farfullante decía de nuevo: «Levántate. ¿No te he dicho que te levantes?» «¿Y tú quién eres?», pregunté. «No tengo nombre en las regiones donde habito», replicó la voz tristemente. «Fui un hombre y soy un espectro. Era despiadado, pero soy digno de lástima. Ya ves que tiemblo, me rechinan los dientes cuando hablo, pero no es por el frío de la noche eterna. Este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de estas largas agonías. Estos espectáculos son más que los que puedo soportar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? Mira». Miré, y la figura invisible que aún seguía apretándome la muñeca consiguió abrir las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salían las irradiaciones fosfóricas de la descomposición, de forma que pude ver sus más escondidos rincones y los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero los que realmente dormían, aunque fueran muchos millones, eran menos que los que no dormían en absoluto, y había una débil lucha, y había un triste y general desasosiego, y de las profundidades de los innumerables pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Entre aquellos que parecían descansar tranquilos, vi que muchos habían cambiado, en mayor o menor grado, la rígida e incómoda postura en que fueron sepultados. La voz me habló de nuevo mientras contemplaba. ¿No es esto, acaso, un espectáculo lastimoso? Antes de que encontrara palabras para contestar, la figura había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas se extinguieron y las tumbas se cerraron con repentina violencia, mientras de ellas salía un tumulto de gritos desesperados repitiendo: «¿No es esto, Dios mío, acaso un espectáculo lastimoso?». Fantasías como esa se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia incluso en mis horas de vigilia. Mis nervios quedaron destrozados y fui presa de un horror continuo. Ya no me atreví a montar a caballo, a pasear, ni a practicar ningún ejercicio que me alejara de la casa. En realidad,
Ya no me atrevía a fiarme de mí, lejos de la presencia de los que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que en uno de esos ataques me enterraran antes de conocer mi estado realmente. Dudaba del cuidado y de la lealtad de mis amigos más queridos. Temía que, en un trance más largo de lo acostumbrado, se convencieran de que ya no había remedio. Incluso llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás se alegraran de considerar que un ataque prolongado era la excusa suficiente para librarse definitivamente de mí. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía, con los juramentos más sagrados, que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición estuviera avanzada y que impidiese la conservación. Aún así, mis terrores mortales no hacían caso de razón alguna, no aceptaban ningún consuelo. Empecé con una serie de complejas precauciones. Entre otras, mandé a remodelar la cripta familiar de forma que se pudiera abrir fácilmente desde dentro. A la más débil presión sobre una larga palanca que se extendía hasta muy dentro de la cripta, se abrían rápidamente los portones de hierro. También estaba prevista la entrada libre de aire y de luz y adecuados recipientes con alimentos y agua al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba acolchado con un material suave y cálido y dotado de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la cripta, incluyendo resortes ideados de forma que el más débil movimiento del cuerpo sería suficiente para que se soltara. Aparte de ello, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga pasaría por un agujero en el ataúd y estaría atada a una mano del cadáver. Pero, ¡ay!, ¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las angustias más extremas de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como me había ocurrido antes a menudo, en que me encontré emergiendo de un estado de total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Lentamente, con paso de tortuga, se acercaba el pálido amanecer gris del día psíquico. Un desasosiego aletargado, una sensación apática de sordo dolor, ninguna precaución, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Entonces, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un lapso más largo, sentí un hormigueo o comezón en las extremidades. Después, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual las sensaciones que se despiertan luchan por transformarse en pensamientos. Más tarde, otra corta zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un párpado. Inmediatamente después, un choque eléctrico de terror mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Entonces, el primer esfuerzo por pensar. Entonces, el primer intento de recordar. Entonces, un éxito parcial y evanescente. Entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Siento que no me estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que he sufrido de catalepsia. Y entonces, como si fuera la embestida de un océano, el único peligro horrendo, la única idea espectral y siempre presente abruma mi espíritu estremecido. 1 minuto después de que esta fantasía se apoderase de mí, me quedé inmóvil. ¿Por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que me revelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra clase de desdicha, produce,
Solo la desesperación me empujó, después de una profunda duda, a abrir mis pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la situación crítica de mi trastorno había pasado. Sabía que había recuperado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, todo estaba oscuro. Oscuro, con la intensa y absoluta falta de luz de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivamente, pero ninguna voz salió de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo por gritar, me mostró que estaban atadas, como se hace con los muertos. Sentí también que yacía sobre una materia dura, y algo parecido me apretaba a los costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin levanté con violencia mis brazos, que estaban estirados con las muñecas cruzadas. Chocaron con una materia sólida que se extendía sobre mi cuerpo a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no dudaba de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Entonces, en medio de toda mi infinita desdicha, vino dulcemente la esperanza, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para abrir la tapa. No se movía. Me toqué las muñecas buscando la soga. No la encontré. Entonces mi consuelo huyó para siempre, y una desesperación aún más inflexible reinó triunfante, pues no pude evitar percatarme de la ausencia de las almohadillas que había preparado con tanto cuidado. De repente llegó a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la cripta. Había caído en trance lejos de casa, entre desconocidos. No podía recordar cuándo y cómo, y ellos me habían enterrado como un perro, metido en algún ataúd común, cerrado con clavos y arrojado bajo tierra y para siempre, en alguna tumba común y anónima. Cuando este horrible convencimiento se abrió paso con fuerza hasta lo más íntimo de mi alma, luché una vez más por gritar, y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje y continuo grito o alarido de agonía resonó en los recintos de la noche subterránea. Oye, ¿qué es eso?, dijo una áspera voz como respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora?, dijo un segundo. «¡Fuera de ahí!», dijo un tercero. «¿Por qué aúlla de esa manera, como un gato montés?», dijo un cuarto. Entonces, unos individuos de aspecto rudo me sujetaron y me sacudieron sin ninguna consideración. No me despertaron del sueño, pues estaba completamente despierto cuando grité, y me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, yo había bajado a una expedición de caza unas millas por las orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una lancha anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos ofreció el único refugio posible. Le sacamos el mayor provecho y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las 2 literas. No hace falta describir las literas de una lancha de 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Tenía una anchura de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era exactamente la misma. Me resultó muy difícil meterme en ella. Sin embargo, dormí profundamente, y toda mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la tendencia habitual de mis pensamientos y de la dificultad
que ya he mencionado, de concentrar mis sentidos y, sobre todo, de recobrar la memoria durante largo rato después de despertarme. Los hombres que me sacudieron eran los tripulantes de la chalupa y algunos jornaleros contratados para descargarla. De la misma carga procedía el olor a tierra. La venda en torno a las mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había atado la cabeza a falta de gorro de dormir. Las torturas que soporté, sin embargo, fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran de un horror inconcebible, increíblemente espantosas, pero del mal procede el bien. Pues su mismo exceso provocó en mi espíritu una reacción inevitable. Mi alma adquirió temple, vigor. Salí, hice ejercicios duros, respiré el aire puro, pensé en más cosas que en la muerte. Abandoné mis textos médicos, no leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencia sobre cementerios, ni cuentos de miedo. En muy poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales y con ellas se desvanecieron los achaques catalépticos, de los cuales quizá fueran menos consecuencia que la causa. Hay momentos en que, incluso para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer el infierno. La torva legión de los terrores sepulcrales no se puede considerar como completamente imaginaria. Pero los demonios tienen que dormir o nos devorarán. Hay que permitirles que duerman o pereceremos. Algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. Tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y del vulgo que prueba que ocurre un gran número de estos entierros. En el año 1810 tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era la señorita Victoria Lafourcade, de ilustre familia. Entre sus numerosos pretendientes se contaba Julien Bossuet, un pobre literato de París. Su talento y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, quien, al parecer, se había enamorado realmente de él y, cuando iba a cortar los cabellos, se detuvo ante los ojos de la amada, que se abrieron. La dama había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido del todo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que, equivocadamente, había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Ella revivió y reconoció a su Salvador. Permaneció con él hasta que lentamente recobró la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo y lo entregó a Bossuet. La dama no volvió junto a su marido, sino que, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, pero el orgullo de la casta la llevó por fin a rechazarlo y a casarse con un tal Renel, banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a golpearla. Tras unos años desdichados, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta,
sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado y aún inflamado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado Julien Bossuet viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos. Bossuet llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió y los dos regresaron a Francia, convencido de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro, Renelle reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó la reclamación y el tribunal la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias y el largo período transcurrido habían abolido legalmente la autoridad del marido. Casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio sin que aparecieran esqueletos en posturas que sugieren la más espantosa de las sospechas. La sospecha es espantosa, pero es más espantoso el destino. Puede afirmarse que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones. La verdadera desdicha, la aflicción última, es particular, no difusa. Demos gracias a Dios misericordioso de que los horrorosos extremos de agonía los sufra el hombre individualmente y nunca en masa. Ser enterrado vivo es el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Los límites que separan la vida de la muerte son borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida y, sin embargo, ese cese no es más que una suspensión. Hay pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto período,